Buenos días, esperamos un par de minutos que se conecte todo el mundo y empezamos. Bueno, pues buenos días y bienvenidos a un nuevo seminario que organizamos como siempre con la colaboración de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en el marco del proyecto del programa CEA Más Autónomos. En este caso, en este día vamos a tratar sobre el tema del sistema arbitral de consumo y cómo afecta al trabajador autónomo y cómo el trabajador autónomo se puede adherir a este sistema de arbitraje. Y para ello contamos con la presencia de mi compañera Lola Gesa Sorroche, que va a ser la encargada de conducir este seminario. Ella es responsable de PRL y consumo de CEA y está especializada en mediación de consumo y es árbitro de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía. Sin mucho más preámbulos y agradeciéndoles de nuevo su presencia en este webinar, pues le doy el paso a Lola para que ella conduzca el seminario. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, gracias Juan Pedro por pasarme el testigo. Bienvenidos a todos en este 29 de diciembre, que es un día un poco difícil para realizar un seminario de este tipo, un webinar de este tipo, pero esperamos que sea práctico, que os pueda ofrecer claves que podáis utilizar de cara al arbitraje de consumo, y estaremos encantados de que cualquier cuestión que queráis plantearnos nos lo hagáis a través del chat y en directo vayamos contestando. Aprovecho para decir que ya acabo de ver que vamos a realizar una presentación y que, por supuesto, si habéis dejado vuestros correos electrónicos a la hora de hacer la inscripción, cuando finalice os mandaremos la presentación por si os sirve de ayuda, y si no llegase siempre podéis llamar a CEA, contactar conmigo, con Lola Gesa, y yo os lo facilito de forma directa. Sin más, empezamos. Voy a compartir la pantalla y os enseñamos la presentación que tenemos prevista para ir comenzando. Bueno, creo que estáis viendo la presentación. Vale, ahora vamos a abordar en este seminario, por tanto, el arbitraje de consumo y los beneficios que te puede reportar si eres un profesional autónomo. Para comenzar, vamos a abordar en primer lugar qué es el arbitraje de consumo, cómo se inicia y cómo se desarrolla, y si fundamentalmente tiene efectos vinculantes, que al final es lo más importante a la hora de acceder a este medio de resolución de conflictos. Y en segundo lugar, abordaremos los beneficios del sistema arbitral de consumo desde la doble faceta de empresario autónomo o de empresario. Siempre que hablamos de empresario autónomo debe tener al menos un trabajador a su cargo, y la faceta de consumidor y usuario, porque al final todos los empresarios son consumidores y esa faceta de consumidor y usuario es
común a todos nosotros, con lo cual también es importante, creemos, el considerar los beneficios que te puede aportar el sistema arbitral de consumo si tienes que hacer una reclamación de un servicio o por facilitarte un bien y eres el destinatario final. Empezamos con el sistema arbitral de consumo. ¿Qué es? ¿Cómo se inicia y desarrolla y si tienes efectos vinculantes? Pues bien, cuando una persona consumidora tiene un conflicto con una empresa o un profesional, cualquiera de las dos vertientes, a los que ha comprado un producto o contratado un servicio, tiene la posibilidad de solucionarlo sin acudir a los tribunales de justicia solicitando este arbitraje de consumo. Esa es la primera premisa. Es una forma de no tener que acudir a los tribunales de justicia, lo que supone un coste muy alto y un tiempo importante de dedicación y de preocupación, y hacerlo de una forma mucho más directa y más ágil a través de este arbitraje de consumo como medio para resolverlo. Dos claves que tiene el sistema arbitral de consumo. En primer lugar, es un servicio público, no es un servicio que no cueste dinero, es un servicio que la Administración andaluza pone a disposición de todos los ciudadanos en Andalucía y a nivel nacional, por supuesto, en las diferentes juntas arbitrales. Este servicio público lo pone a disposición la Administración andaluza, en nuestro caso, en colaboración con las asociaciones de personas consumidoras, que son las que representan a la mayoría de personas consumidoras y que están inscritas en un registro oficial que hay al efecto, y las organizaciones empresariales, entre ellas CEA. Entonces, Administración, asociaciones de personas consumidoras y usuarias y organizaciones empresariales vamos de la mano para ofrecer este servicio público y ponerlo a disposición de la ciudadanía, como decía. A la vez es un sistema de resolución extrajudicial de conflictos entre esas personas consumidoras, usuarias y las empresarias o profesionales, y siempre se inicia a solicitud de las primeras. Una empresa, como veremos luego, no puede iniciar el procedimiento. Otras dos premisas iniciales que me gustaría compartir con vosotros antes de meternos ya en profundidad con el sistema. Es la Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía la que define qué es consumidor y qué es usuario. Entonces, son personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinataria siempre final un bien o servicio. Eso significa que si tenemos un conflicto, si soy un empresario autónomo y tengo un conflicto con una factura de mi compañía energética, yo no puedo acudir al sistema arbitral de consumo para solucionarlo, porque el destinatario final no sería yo si la tengo a nombre de la empresa, sino que sería la empresa. Eso cambia si la factura es de energía, pero es de tu vivienda habitual. Si es así y eres destinatario final, sí que puedes dirigirte al sistema arbitral de consumo para solucionarlo. Por otra parte, el arbitraje de consumo, como decía antes, no puede ser solicitado ni por las empresas ni por los profesionales, ni para resolver conflictos directamente entre ellos, aunque sean de cuantía menor y podía ser una vía ágil para hacerlo, ni para solucionar conflictos que puedan tener con sus clientes. Desde CEA hay una cosa que tenemos siempre clara y que defendemos. Lo mejor para resolver un conflicto que podamos tener cuando nos prestan un bien o nos facilitan un servicio es solucionarlo de forma directa con el prestatario de ese servicio, con la empresa o profesional que nos lo facilita. Si lo logramos, al final el vínculo de confianza no se pierde y ambas partes estamos satisfechas. Si no lo logramos, pues una vía útil para hacerlo es ese sistema arbitral de consumo por esas garantías que ofrece y que luego profundizaremos y por esa agilidad que te presta. Pero que si podemos hacerlo de forma directa es la mejor manera de que la relación de confianza consumidor-empresa, que es lo que al final le interesa sobre todo al sector empresarial, no se rompa. Regulación. El sistema arbitral de consumo está regulado en el Real Decreto 231/2008. Hay una web que se llama Consumo Responde, y aquí tenemos una presentación o un pantallazo que hemos extraído directamente de la web, que está dirigida especialmente a ofrecer toda la información necesaria para conocer las relaciones de consumo y qué herramientas tenemos para manejarlas lo mejor posible, tanto desde el punto de vista siempre del empresario y profesional o del consumidor usuario. En esta breve imagen tenemos claramente definido cómo funciona ese arbitraje de consumo.
se dice que permite resolver los conflictos por vía extrajudicial, lo hemos visto antes, de manera gratuita, imprescindible, rápida y efectiva, porque los laudos, como después veremos, son vinculantes. ¿Cómo funciona? Pues primero hay una solicitud que se articula a través de una hoja de quejas y reclamaciones de la empresa. Cuando nosotros como consumidor presentamos una hoja de reclamaciones, la empresa tiene que contestarnos a nuestra hoja en el plazo de 10 días. Ahí la empresa ya directamente dirá si acepta en su caso una mediación o un arbitraje si el conflicto no se solventara. Entonces, el arbitraje de consumo se inicia por esa vía, por la solicitud por parte del consumidor y por la definición de la empresa de si acepta o no el arbitraje. Es importante, y ya metemos aquí un poco la cuña, que en la solicitud se expliquen los hechos con claridad, se concrete la pretensión y se eviten expresiones abstractas. Muchas veces nos encontramos en arbitraje, y yo soy árbitro de consumo, con solicitudes que no logramos entender exactamente qué plantea y fundamentalmente qué es lo que solicita. Entonces es muy importante ponernos en el lugar de la persona o del colegio arbitral que tiene que resolver nuestro arbitraje para que entienda muy bien lo que plantea el consumidor y lo que reclama o lo que la empresa o profesional señala respecto al arbitraje. Por supuesto, igual que en un juicio, hay que aportar toda la documentación disponible que sirva de prueba y que soporte nuestra reclamación o nuestra negación a darle la razón al consumidor porque como empresa o como profesional entendemos que hemos actuado perfectamente y que no cabe ninguna reclamación en ese asunto concreto. La segunda parte del funcionamiento del arbitraje es la aceptación. El arbitraje siempre es voluntario, o sea, la empresa solamente debe aceptar el arbitraje si ha decidido adherirse al sistema arbitral de consumo. ¿Cómo se adhiere una empresa al sistema arbitral de consumo? En Consumo Responde viene exactamente el modo de hacerlo, a través de un registro público de la Junta de Andalucía o por las vías que se facilitan. Si una empresa se adhiere al sistema arbitral de consumo, significa que confía en el arbitraje y que si hay un conflicto que tenga con un consumidor usuario, está dispuesto a resolverlo por esta vía. Entonces, si un consumidor le plantea a la empresa profesional una hoja de reclamaciones, la empresa tiene que aceptar el arbitraje si al final se deriva de esa hoja de reclamaciones el realizarlo, porque ha contestado a la hoja y el consumidor sigue pensando que tiene la razón y que la empresa no ha satisfecho su pretensión. Entonces ahí la empresa tiene que aceptarlo. Pero tendremos otra visión, que es la empresa que no está adherida y a la que le presentan una hoja de reclamaciones. Si tú eres empresa o o profesional y te presentan una hoja de reclamaciones y tú no estás adherido a la Junta Arbitral de Consumo, en ese momento podrás también aceptar el arbitraje, porque en ese caso concreto sí consideras que es una buena vía para solucionar el conflicto. Y ya después, si quieres, te adhieres al sistema o no. Te adhieres de forma total o te adhieres de forma limitada. Pero en ese momento también tienes la opción de acceder a ese arbitraje y que se articule el procedimiento sin ningún problema. Audiencia. Por supuesto, todos tenemos en la cabeza una audiencia en modo judicial. Hay un juez y están las partes que desempeñan cada uno su papel en un juicio. Pues la audiencia arbitral es un poco diferente porque también diremos después que los arbitrajes se pueden resolver en audiencia mediante un árbitro único, que sería el que facilita la administración, o mediante un colegio arbitral. En el caso del árbitro único, la audiencia se celebra con las partes que se planteen, o sea, que se presenten en el acto de audiencia, que ahora como novedad se está haciendo en muchas ocasiones con videoconferencia y está funcionando fenomenal porque se habilitan salas de videoconferencia en toda Andalucía, en todas las delegaciones de consumo, o las propias personas, tanto de empresas como consumidores y usuarios, se pueden conectar desde su casa con cámara o a través del teléfono. Y eso está agilizando mucho los procedimientos y está haciendo que las audiencias sean más interesantes. Pues bien, en la audiencia con árbitro único estaría la persona designada por la administración, con las partes en su caso, o con los escritos que hayan facilitado cada parte para que se explique bien su pretensión y el árbitro pueda decidirlo.
Pero la otra versión de la audiencia es el colegio de 3 árbitros, el colegio arbitral. En ese caso está un árbitro que ejerce de presidente del colegio arbitral, que está designado por la administración, y luego a su lado están una persona, árbitro, representando a las organizaciones de empresarios y otra persona que representa a las asociaciones de consumidores más representativas de Andalucía. En ese caso es importantísimo saber que cada una de esas personas actúan de forma completamente imparcial. Nadie representa a la organización o asociación que lo ha designado, sino que en su papel de árbitro tienen que decidir la cuestión que se está dirimiendo de forma completamente imparcial a su procedencia. Y finalmente el arbitraje de consumo termina con un laudo. Ese laudo es como una sentencia judicial a todos los efectos. Como decía, el órgano arbitral es imparcial, analiza ese caso y luego emite un laudo favorable para el consumidor usuario o para la empresa. En mi caso, en mi experiencia profesional, he visto muchísimas veces que al final la estimación del laudo es parcial. O sea, en muchas ocasiones la empresa no tiene toda la razón y el consumidor y usuario final tampoco. Y en muchos casos hay una estimación parcial dándole en parte la razón a la empresa y en parte la razón al trabajador. Pero también el laudo puede ser estimación total de las pretensiones del consumidor o a un laudo desestimatorio. O sea, el colegio arbitral o el presidente o el árbitro único por parte de la administración decide que no cabe ninguna pretensión por parte del consumidor y le da totalmente la razón a la empresa. Entonces, una vez que este laudo se dicta, ese laudo tiene el mismo valor que una sentencia judicial, lo que significa que es vinculante y de obligado cumplimiento. Cuando finaliza la audiencia, el colegio arbitral o el árbitro único facilitará ese laudo por las vías que se consideran más efectivas a las partes y las partes necesariamente tendrán que cumplir lo que el laudo dicta y si no hay vías para ejercer ese cumplimiento si no se hace de forma voluntaria. Esta información que veis aquí está en Consumo Responde, así que os invito también a entrar en www.consumoresponde.es para profundizar un poco más en todas estas cuestiones si lo deseáis. Seguimos adelante. Vamos a profundizar ahora un poquito más en esas 4 fases. La primera fase, como decía, es la hoja de quejas y reclamaciones. Y aquí tenéis una serie de consejos prácticos para presentar esa hoja de quejas y reclamaciones. Primero, la entrega de la hoja es obligatoria, inmediata y gratuita. En algunos casos habréis escuchado, y si no os lo comentamos, que si una empresa se niega, se puede denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero en general las empresas siempre tienen las hojas de reclamaciones habilitadas y se las facilitan sin ningún problema al consumidor y usuario que la requiere en su caso para formalizarla. Si la empresa está adherida al sistema hoja de reclamaciones electrónicas, pues directamente se puede reclamar por vía telemática y adjuntar la documentación que sea necesaria para que la empresa conozca nuestra pretensión y pueda defenderse. Como empresa es importante también analizar todo eso con profundidad y responder a la reclamación o a la pretensión en su caso con todos los argumentos que se pueda para que cuando llega a audiencia, en su caso, al entrar en el sistema arbitral de consumo, como decía antes, tanto el colegio arbitral como el árbitro único pueda decidir con toda la información en sus manos quién tiene la razón. Muchas veces nos encontramos, y es una pena, en mi caso es una pena, que hay empresas que a lo mejor no responden perfectamente a la solicitud que se le plantea, porque o bien se ha traspapelado y se ha copiado y pegado el argumento de otra pretensión anterior, o no coinciden las fechas, o no se aportan facturas que sostengan el planteamiento que la empresa hace. Y es una pena que eso no se cuide o incluso que no se presente al acto de audiencia, porque simplemente con haber presentado una factura que sostenga la pretensión de la empresa, podría la balanza inclinarse a su favor. Tercer consejo para la hoja de quejas y reclamaciones, que plantea el intento de solucionar el problema de forma amistosa y es importante que se rellene completamente, eso sí, como hemos dicho antes, que se pueda hacer fuera del establecimiento y entregarla después, fundamentalmente también con el sistema de hoja electrónica,
que se redacte, parece una tontería, pero debe redactarse de forma clara y concisa, con todos los datos necesarios, describiendo, como decía, exactamente lo que ha ocurrido, si es en modo esquemático mucho mejor, y el objeto de la reclamación. Hay 3 ejemplares, que igual lo sabéis, pero yo creo que es importante también compartirlo. El primer ejemplar es para la empresa, el segundo es para el consumidor y el tercero para la administración. Si una persona reclama, se queda con los 2 últimos, firmados y sellados. Y la empresa debe guardar el suyo y hacer la contestación correspondiente en el periodo que se ha fijado, que es en el de 10 días, 10 días hábiles. Si no hay respuesta por parte de la empresa, o sea, si nosotros como empresa o como profesional no respondemos, entonces el consumidor puede remitir la hoja a la administración y adjuntar toda la documentación que tuviera. Puede ser incluso más de la que nos haya mandado a nosotros como empresa. Entonces, a partir de ahí, la administración media directamente con la empresa, que es intentar llegar a un acuerdo o intentar que la empresa llegue a un acuerdo con el consumidor que solucione la pretensión y que permita que no se rompa ese vínculo de confianza, y la propia administración hará una propuesta de solución para llegar a esa mediación que la empresa aceptará o no. Seguimos con la presentación. Ya hemos visto entonces que el acceso al sistema arbitral de consumo lo solicita un consumidor usuario y que se hace a través de la hoja de quejas y reclamaciones, y esa hoja de quejas y reclamaciones llegará a la empresa, que si está adherida entrará en el sistema arbitral de consumo si no acepta una mediación previa o si no llega a acuerdo en esa mediación, y si no está adherida se le dará la posibilidad de aceptar ese arbitraje concreto y formar parte también del procedimiento. Si también dice que no a eso, tiene abierta la vía judicial el consumidor para reclamar, eso por supuesto. O se accede a una vía o se accede a la otra. Una vez la empresa ha aceptado el arbitraje concreto o está adherida al sistema arbitral de consumo, entramos en la fase de aceptación. El arbitraje de consumo, como decía, es voluntario, y para las confederaciones empresariales y organizaciones empresariales que sea voluntario es absolutamente clave. La adhesión voluntaria puede ser total, o sea, yo como empresa profesional acepto cualquier arbitraje de cualquier cuantía y por cualquier concepto, salvo los que están tasados en la normativa, que no pueden ser objeto de arbitraje, por ejemplo, los que tengan que ver con daños a la salud, o puede ser limitada. Yo acepto los arbitrajes siempre que tengan una cuantía que no supere los 600 euros. O sea, para un consumidor o usuario que tenga una reclamación contra mí, que me plantee que resuelva un conflicto que supere los 600 euros, tiene abierta la vía judicial. Pero si es menos, yo considero que lo puedo resolver a través del arbitraje y por eso hago una adhesión limitada. O sea, cualquiera de las opciones es posible. Desde organizaciones empresariales creemos que lo fundamental es que el sistema ofrezca confianza. Si el sistema es un sistema sólido, imparcial, eficaz, gratuito y ofrece confianza a los empresarios y a los profesionales autónomos, entonces es mucho más fácil que esa adhesión voluntaria se produzca. Entonces, siempre le pedimos a la Administración de la Junta de Andalucía, que es muy activa y que fomenta mucho el arbitraje de consumo, que profundice en ofrecer datos a ese sector empresarial en el que se muestre que pueden confiar perfectamente en el sistema. Como señalaba antes, el arbitraje es gratuito, es rápido, es eficaz, tiene ejecutividad y el órgano arbitral es imparcial. Son claves que vamos a ir lanzando durante toda la presentación y que nos parece muy importante que se queden en el subconsciente como las principales premisas que sustentan este medio de resolver conflictos. Otra premisa clarísima para las organizaciones empresariales es que desde nuestro punto de vista el arbitraje de consumo es un buen modo de resolver esos conflictos, pero no hay que olvidar que hay empresas absolutamente excelentes que son capaces de resolver cualquier controversia de forma directa con sus clientes. Y esas empresas excelentes, para resolver ese conflicto, no requieren del órgano arbitral de consumo. Entonces, está fenomenal que haya empresas que utilicen un distintivo de arbitraje como modo de ofrecer esa confianza al consumidor, pero siempre que no se piense que solo las empresas que tienen el distintivo de arbitraje de consumo son las que ofrecen confianza.
porque hay otras empresas que todos tendremos en la cabeza, que son en las empresas más excelentes en este ámbito y que por sus canales internos son capaces de resolver cualquier conflicto que se produzca, haciendo que los consumidores y usuarios tengan esa confianza, ese vínculo de confianza permanente en que cualquier controversia se va a resolver. Entonces, tenemos esas dos premisas. Ok, a que el arbitraje de consumo se fomente entre el sector empresarial, pero siempre que no sea lo único que diga que una empresa es responsable con sus clientes, porque no es cierto, porque, como decía antes, la excelencia de las empresas como ventaja empresarial y ventaja competitiva está ahí, y las empresas señeras en atención al cliente lo defienden día a día. Tercera fase del sistema arbitral de consumo, la audiencia. Como señalaba antes, la audiencia se puede hacer a través de un árbitro único o a través de un colegio arbitral. En el colegio arbitral, que personalmente he participado en muchos colegios arbitrales, se debate el asunto que se esté dirimiendo, se valoran las pruebas, se discuten aspectos del expediente que a lo mejor no ha quedado suficientemente claro y se escuchan las pretensiones que tiene tanto la parte reclamante como consumidor y usuario, como las que te plantea la empresa o profesional que ha sido objeto de reclamación. Y entre todos se llega a un laudo que en la mayoría de los casos es un laudo que se realiza por unanimidad. El arbitraje de consumo puede ser en derecho o en equidad. Todos los árbitros tienen que estar licenciados en derecho, pero lo normal es que sea en equidad, salvo que las partes manifiesten expresamente su voluntad de que sea en derecho. Cuarta fase del arbitraje de consumo, el laudo. Como decía antes, celebrada la audiencia a la que se citan las partes, el árbitro u órgano arbitral dicta un laudo que es un título ejecutivo y de obligado cumplimiento. Contra un laudo arbitral que se dicte por un colegio arbitral o por el árbitro, solamente cabe presentar una acción de anulación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y todo ello en un plazo de 2 meses desde que se notificó y con una serie de causas tasadas que aparecen perfectamente en la normativa, en el decreto que regula el sistema arbitral de consumo que señalaba antes y que tenéis en la presentación. Entramos ahora en los beneficios del sistema arbitral de consumo. Si yo soy un consumidor y usuario, ¿qué me puede aportar el sistema arbitral de consumo? Y si soy una empresa de autónomo, ¿qué beneficios también me puede ofrecer? Bueno, pues aquí en esta presentación podéis ver perfectamente que los beneficios son bastante parecidos, tanto en un extremo como en otro, en cuanto a que en ambos casos son una vía extrajudicial de resolución de conflictos, lo que significa que tanto como consumidor como empresa no tengo que acceder a los tribunales de justicia para valorar una cuestión que haya generado controversia en la prestación de un bien o un servicio, y eso me supone una serie de características de rapidez, agilidad que después veremos, que no me lo ofrecen los tribunales de justicia, lamentablemente. Entonces, el primer beneficio es que es extrajudicial. El segundo, compartido por ambas partes, es que es gratuito. El sistema arbitral de consumo lo sostiene la Junta de Andalucía con la colaboración de, como decía antes, organizaciones empresariales y asociaciones de consumidores más representativas de Andalucía, y eso hace que el sistema sea gratuito tanto para el consumidor o usuario que plantea la reclamación como para el empresario o profesional autónomo que ha sido objeto de reclamación. Es gratuito para ambas partes. Solamente hay una opción de que se pueda plantear un peritaje y que si ese peritaje es de parte pueda sufragarlo esa parte que lo solicita. Pero mi experiencia en los años que llevo como árbitro del sistema arbitral de consumo de Andalucía, de la Junta Arbitral de Consumo de aquí, es que en ningún caso se presentan arbitrajes, o yo no he visto ningún arbitraje que se haya hecho de parte y que haya sido sufragado por la misma, sino que en general ninguna de las partes ha abonado ningún dinero respecto a su participación en el sistema. Rapidez. Los laudos se suelen resolver en 3 meses, si no recuerdo mal, que es la fecha tope. Normalmente en 90 días. La Junta de Andalucía
se está apostando fuertemente por el sistema arbitral de consumo en los últimos años. Nosotros queremos más, pedimos desde las organizaciones empresariales que se invierta un poco más, que se haga un poquito más de esfuerzo, sobre todo en mediación para resolver conflictos antes de llegar al arbitraje, pero es cierto que la apuesta es clara y entonces eso significa que hay más personas que forman parte del equipo de profesionales que tiene la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía y que esas personas están trabajando intensamente para que los plazos desde que se plantea una reclamación hasta que se articula la mediación, se facilita el arbitraje, se cita la audiencia, se analizan las pruebas, se valora la admisión o inadmisión del arbitraje, en fin, todos esos plazos hasta llegar al laudo que se emita por el colegio arbitral o por el árbitro único y que se facilita a consumidor y empresa, que todos esos plazos sean lo más ágiles posible. Entonces, la rapidez es algo que el sistema además debe mantener como bandera, porque si no es rápido, no supone una ventaja competitiva con respecto al arbitraje, o sea, al acceso a los tribunales de justicia. Y entonces, realmente la rapidez está cada vez más conseguida y es algo que el sistema no puede perder para que sea realmente interesante. Otro de los aspectos que son beneficios compartidos por la empresa y autónomo o por el consumidor usuario, la imparcialidad. Si el sistema no es imparcial, no tiene ningún sentido. Una empresa o profesional que se adhiera al sistema arbitral de consumo no puede pensar que sus conflictos se van a resolver siempre desde el punto de vista de defender mejor al consumidor, entendiendo que es el eslabón más débil de la cadena. Nosotros desde CEA además y desde las organizaciones empresariales que formamos parte o que colaboramos con la administración en el sistema arbitral de consumo, tenemos clarísimo que es otra de las premisas fundamentales del sistema para que genere esa confianza que debe generar a la hora de la adhesión, de fomentar esa adhesión. Los árbitros son imparciales, tienen que valorar el asunto concreto desde una visión completamente separada de su papel como especialista en la defensa de intereses de consumidores usuarios o como en nuestro caso en la defensa de intereses empresariales. Hay que ir al caso concreto y el caso concreto, cuando te muestran las pruebas de una y otra parte y la pretensión de una y otra parte, tienes que decidirlo de forma clara y completamente ajeno a cualquier otro interés. Es más, se puede, en algunos casos, se puede solicitar que se elimine a uno de los árbitros de un colegio arbitral porque haya alguna vinculación especial, por ejemplo, con el reclamante o porque tenga esa vinculación especial con el empresario o profesional autónomo. O sea, para garantizar la imparcialidad hay también formas de analizarlo y si hay algún vínculo directo, honestamente no puede ser árbitro de ese colegio arbitral en el que se valore una circunstancia de alguien demasiado ajeno o demasiado cercano a ti por una u otra vía. Entonces, la imparcialidad es absolutamente clave. Y, por supuesto, la ejecutividad. Si el sistema arbitral de consumo no fuera ejecutivo, si el laudo no fuera absolutamente vinculante, perdería cualquier valor, porque el laudo quiere equivalerse a lo que significa una sentencia judicial. Entonces, si cuando se presenta una solicitud de arbitraje hay una persona que está reclamando, como un caso concreto, está reclamando a una empresa de telefonía que le han cobrado un servicio que señala que no ha contratado. Y nosotros en la Junta Arbitral de Consumo vemos que en las facturas que aporta la empresa, ese servicio no solo está o aparentemente debe haber sido contratado, sino que además hay pruebas en las llamadas que figuran en las facturas habilitadas de que ese servicio se ha utilizado. Se ha utilizado con día concreto, con asignación de horas concretas, en fin, se ve perfectamente en la secuencia. Entonces, ante esa situación, el colegio arbitral decide que la pretensión del reclamante no procede y dicta un laudo desestimatorio. En ese caso, entonces, finaliza el procedimiento
la persona consumidora y usuaria no puede acceder a los tribunales de justicia porque se ha sometido voluntariamente al arbitraje, y si la empresa o profesional ha pedido reconvención, significa que, por ejemplo, si en ese caso las facturas que son objeto del litigio son facturas de una cuantía que suma, por ejemplo, 300 euros y el consumidor o usuario no las ha abonado, pues la empresa, al pedir reconvención, lo que le dice al colegio arbitral es: oiga, si yo tengo la razón, por favor, dígale a este consumidor o usuario que debe abonar la factura, y el laudo señalará que el consumidor o usuario debe abonar las facturas que se han aportado al procedimiento y que debe abonarlas porque figuran los gastos que la empresa señala. Entonces, en ese caso, la ejecutividad es clave para que sea un procedimiento solvente, para que ambas partes puedan confiar en que ese procedimiento pone fin a ese conflicto o controversia y soluciona el problema. Y entramos ahora en las diferencias en cuanto a beneficios. Para la empresa y autónomo hay un beneficio claro, que es que el adherirse al sistema arbitral de consumo supone una ventaja competitiva. Siempre con matices. Esa ventaja competitiva existe, pero no significa que el que está adherido, la empresa que está adherida la tenga y la que no está adherida no. Porque, como indicaba antes, hay empresas fantásticas en atención al cliente con unos equipos de profesionales muy atentos y muy eficaces que solucionan cualquier controversia y que hacen que el cliente final esté satisfecho con la forma en la que analizan su situación y le dan o no la razón, argumentándole perfectamente en cada caso el por qué realizan tal o cual decisión y haciendo que confíe perfectamente en que si tiene razón se la van a dar, si no tiene razón no se la van a dar y se la van a argumentar, pero que si quiere seguir comprando o que esa empresa profesional le siga prestando un servicio, puede hacerlo, porque si surgiera otra controversia se la van a solucionar igual. Entonces, ok, aquí es una ventaja competitiva, pero no es excluyente de empresas que no están adheridas. Pero es verdad que cuando una empresa es pequeñita, un profesional y autónomo, por ejemplo, que tenga un comercio de venta de cualquier producto, es verdad que como no es una gran empresa, es una buena forma de indicarle al consumidor y usuario que asiste a ese establecimiento que si tuviera algún problema y no lo podemos resolver de forma directa, te facilito esta vía que no te va a costar ningún dinero porque es gratuito y que va a resolver el conflicto de forma rápida. O sea que realmente sí es una ventaja competitiva, sobre todo en esas pequeñas y medianas empresas que al final en Andalucía son el 99,5,6% del tejido empresarial. Entonces, es una buena forma cuando te adhieres al sistema arbitral de consumo. La Junta de Andalucía te va a facilitar un distintivo, ese distintivo se va a colocar en tu establecimiento de una forma visible o en tu página web, y es una buena forma de decir, si tenemos un conflicto, esta vía está abierta y por supuesto puedes acudir a ella, que yo estoy dispuesto a resolverlo, si no llegamos a acuerdo antes, a resolverlo por esta manera. Y al consumidor usuario, como reflejo de ese espejo de ventaja competitiva, lo que le aporta es confianza en ese sentido. Igual, si eres consumidor usuario y asistes o te prestas un servicio o vas y compras un bien, tienes esa confianza cuando ves un letrero que dice adhesión al sistema arbitral de consumo, de que cualquier problema que tengas con ese bien o con esa prestación de servicio se puede resolver por esta vía de forma ágil sin que te suponga ni coste económico ni ningún quebradero de cabeza intenso por un procedimiento que se dilate demasiado en el tiempo y que se suponga ya algún problema ya mayor. En esta presentación o en esta imagen que también hemos extraído de Consumo Responde, de la web que pone a nuestra disposición la Junta de Andalucía, se dice en 10 pasos qué ofrece el sistema arbitral de consumo a la empresa, de forma clara. Como decía, y puedo ser un poco repetitiva, pero realmente son conceptos que se nos pueden quedar en la cabeza de forma práctica y que es lo que pretendíamos con este seminario. El arbitraje pretende o permite resolver esos conflictos por vía extrajudicial desde una imagen seria y profesional. Las personas que forman parte del sistema
se creen el sistema, tienen que estar muy concienciados con lo que el sistema ofrece para que esa confianza a la hora de acceder al sistema sea además algo que permanezca en el tiempo. Entonces, las empresas y los consumidores deben entender o visualizar esa imagen seria profesional, esa imparcialidad y esa forma de abordar los asuntos que le preocupan de forma con una visión técnica importante desde el punto de vista del conocimiento del derecho y con una equidad y un conocimiento de lo que el sistema arbitral de consumo es importante para darle la solución más efectiva para las partes que forman parte del sistema. Como indicaba antes, la segunda pauta que indica aquí es que adherir la empresa al sistema arbitral de consumo es una ventaja competitiva y un medio eficaz para evitar esos gastos de un proceso judicial. Para unirse al sistema, como indicaba, la empresa tiene que presentar la solicitud en un registro público y limitar o no la oferta a juntas arbitrales, conflictos, cantidades dinerarias o plazo temporal. También hay empresas que es bastante normal que indican que quieren adherirse al sistema arbitral de consumo para resolver controversias de hasta 600 euros, por ejemplo, pero siempre que sean controversias que no excedan de un año desde que se plantea la solicitud de arbitraje. Y eso acota el que se pueda ver el procedimiento en la Junta Arbitral de Consumo. El consumidor es consciente de ello y acepta o no acepta hacerlo. Significa que todo lo anterior a ese año desde que se presenta la solicitud de arbitraje tiene abierta la vía judicial. Pero en ese intervalo temporal, si hay una reclamación y se presentan las pruebas al sistema arbitral de consumo, se valora en el sistema arbitral de consumo en el procedimiento y el árbitro único o el colegio arbitral decidirá quién tiene la razón en el laudo que emita. Como indicaba también antes, cuando una empresa se adhiere, instalan en el establecimiento ese distintivo de adhesión al sistema arbitral de consumo que formaba parte de la primera imagen de la presentación y que es obligatorio. Entonces, la Junta de Andalucía lo muestra como una marca de calidad que ofrece esa garantía añadida. Nosotros entendemos que sí, como decía antes, pero que no es excluyente de otras empresas que de forma directa lo hacen. Pero bueno, es una buena forma de visualizar que la voluntad de la empresa, como no puede ser de otra forma, es solventar cualquier controversia que pueda surgir con el cliente o consumidor que vaya a esa empresa a solicitar un servicio o un bien. Si la empresa no está adherida, como indicaba también, se puede optar de forma voluntaria por esta vía y si no se acepta el arbitraje, se accede a la vía judicial. Cuando como empresa recibas una solicitud de arbitraje, tienes 15 días para presentar alegaciones. Es importante muchísimo que se presenten alegaciones y hay que elaborar una respuesta fundamentada y aportar las diferentes pruebas que sostengan tu respuesta. Luego, la Junta Arbitral de Consumo mediará para buscar una solución de forma previa al arbitraje de consumo y, por supuesto, en todos los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos, siempre es recomendable alcanzar un acuerdo amistoso, siempre, entre las dos partes, que ambas partes se puedan sentir satisfechas. Eso supone un ahorro importante de tiempo, de dinero y dará buena imagen fundamentalmente desde el punto de vista de la empresa, porque el mayor valor de la empresa al final son sus clientes. Y entonces la forma de resolver un conflicto amistoso es lo que supone el que el cliente pueda acceder de forma directa a nuevas prestaciones de servicios o nueva compra de bienes directamente con ese establecimiento o empresa. Si no hay acuerdo, como indicaba antes, en el procedimiento de mediación, se accede al arbitraje, se celebra la audiencia y dice aquí, y es cierto, pasa muy a menudo, que no es obligatorio, pero sí recomendable que tanto si eres consumidor usuario como si eres empresario autónomo, acudas directamente a la audiencia, te conectes en el caso de videoconferencias, que son muy fáciles de hacer, lo hacemos a través de Zoom o de Circuit, que es otro sistema que utiliza la Junta de Andalucía, de forma directa o a través de un representante que defienda tus intereses. O sea, lo más normal es que los consumidores en su mayoría acudan a las audiencias y más ahora que se habilitan las videoconferencias y que las empresas o profesionales no lo hagan.
yo invito a que también las empresas profesionales estén en las audiencias, se conecten, defiendan su pretensión, puedan escuchar también la pretensión del consumidor, que muchas veces, quizás igual que lo hacen, igual que nosotros mismos como miembros del colegio arbitral, no entendemos muy bien qué significa lo que está diciendo el consumidor usuario, qué pretensión tiene, y quizás ese margen que le ofrecería a la empresa el acudir a la audiencia le daría pautas para intentar resolver el conflicto de forma directa sin que tenga incluso el colegio que hacer un laudo porque se quede en un acuerdo amistoso en ese momento o porque el laudo sea conciliatorio, porque ambas partes en esa audiencia se acerquen y llegan a una solución que sea fácil, que sea beneficiosa para los dos. Entonces, es verdad que las empresas no suelen acudir, los profesionales no suelen acudir, pero que estaría muy bien que acudieran para que además conocieran mucho más del procedimiento y pudieran tener claves que le permitan en el futuro que si se presentan solicitudes de arbitraje parecidas, puedan resolverlo más o menos de la misma forma con esa experiencia que ya te da el haber estado en una audiencia. La audiencia, como indicaba, es parecida a un juicio, hay dos partes en conflicto, una tercera que analiza el caso, que puede ser una persona individual o un colegio arbitral, que examina las pruebas y que decide quién lleva la razón. Eso todos tenemos en la cabeza cómo sería el escenario. Y el órgano arbitral, como indicaba también, es imparcial, analiza el caso y emitirá laudo favorable para una parte o no. O se desestima la pretensión del demandante o se hace un laudo conciliatorio que supone que ambas partes están de acuerdo porque a lo largo del procedimiento han ido acercando posturas y ha llegado un momento en que la pretensión del reclamante coincide con lo que la empresa está dispuesta a hacer, porque en muchos casos nos encontramos, por ejemplo, empresas de telefonía que en parte le dan la razón al reclamante y ya le hacen ajustes que presentan en el acto de audiencia entendiendo que realmente lo que indicaba el reclamante era real, que por ejemplo había solicitado un cambio de domicilio, había solicitado una red wifi en el caso de telefonía, conexión a internet y tal, y por estar en un lugar que no le podían facilitar por las condiciones técnicas del lugar ese acceso a esos servicios que se suponen que le podían prestar y que no le han prestado, pues entienden que no le deberían haber cobrado el importe que aparece en factura y directamente le refacturan y le hacen una devolución de forma previa a la audiencia. En ese caso, si coincide lo que el reclamante pedía y con lo que la empresa le ha devuelto, pues se emite el laudo conciliatorio y ambas partes están contentas. No queríamos terminar esta presentación, en cualquier caso, sin señalar algunas mejoras que nosotros proponemos desde nuestra visión empresarial y que trasladamos a la Dirección General de Consumo en los diferentes escenarios de participación institucional en los que estamos con ellos, fundamentalmente el Consejo Andaluz de Consumo, porque entendemos que reforzarían este sistema arbitral, que el sistema funciona bien, pero que cuando una cosa funciona siempre hay aspectos que mejorar y que lo hagan todavía más, con un procedimiento con más refuerzo, con más garantías, y a eso es lo que aspiramos de forma continua, con lo cual nosotros no dejamos de plantear aspectos en los que podemos profundizar. Uno de ellos, avanzar en programas de formación dirigidos a los árbitros. Hay sistemas, por ejemplo, de mediación, de conflictos en el ámbito laboral que se hacen a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y que facilitan programas continuos de formación de árbitros. Pues bien, nosotros también planteamos que los árbitros del sistema arbitral de consumo tienen que tener un reciclaje habitual, un reforzamiento de su formación, tanto de forma directa, porque si eres árbitro tienes que estar al tanto de cualquier novedad legislativa, como articulado a través de la administración y que se diseñen una serie de programas de formación de inicio y de refuerzo continuo para que el sistema sea un sistema de las mayores garantías posibles y genere esa confianza que es importante que muestre tanto en las empresas adheridas, que al final en Andalucía ya son más de 4.000, como en los consumidores y usuarios finales que solicitan el arbitraje. El segundo punto es que se avance en la valoración de la satisfacción de consumidores y usuarios y de empresarios y profesionales. Para que un profesional o un empresario se adhiera al sistema, tiene que tener una confianza en el sistema en cuanto a órganos
imparcial y que resuelve los conflictos de forma completamente autónoma, sin interferencias de ningún tipo. Entonces, para ello, creemos que debería visualizarse si todos esos empresarios y profesionales que han participado tienen una buena valoración de lo que el sistema ha supuesto, del laudo emitido, del trato del colegio arbitral o del árbitro único y de cómo se ha articulado el procedimiento y si los plazos han sido los adecuados y se han seguido sin ninguna interferencia. Igual desde el punto de vista del consumidor usuario. Con todo ello, consideramos que tendríamos un valor importante que mostrar a la sociedad para que la adhesión fuera mucho más potente y se pudiera seguir avanzando en aquellos aspectos que se señalaran como mejoras posibles por muchos de los que acceden al sistema y que sigamos en ese sentido profundizando en una mejora continua del sistema que beneficie al final a las relaciones de consumo de Andalucía, que es todo lo que todas las partes deseamos. Nos parece también que sería interesante dar cabida a que los arbitrajes pudieran ser impulsados por consumidores, o sea, por empresarios y autónomos, fundamentalmente pequeños, porque al fin y al cabo es un procedimiento gratuito, es ágil y los profesionales y empresas también, si accedieran a él, se librarían de muchos gastos y de muchas preocupaciones que les supone el tiempo que se le tiene que dedicar a un procedimiento que se inicie por una vía judicial, ya sea civil, ya sea penal o de cualquier tipo. Entonces, sería interesantísimo que el sistema a futuro pudiera profundizar al menos en algunos aspectos concretos y a lo mejor algunas cuantías que no sean demasiado altas, que se pudiera hacer por parte de empresas y autónomos. Y lo último que siempre señalamos es que cuando se fomente la adhesión al sistema arbitral de consumo, que no se olvide que hay empresas excelentes, y vuelvo a repetirlo, en la resolución de conflictos que lo resuelven siempre en sus procedimientos internos y que no tienen ninguna necesidad de acudir a vías de resolución alternativa de conflictos. O sea que perfecto que se acceda a esas vías, pero sin olvidar a esas empresas que hacen del servicio al cliente una bandera y una ventaja competitiva empresarial clarísima. Pues por mi parte, muchas gracias. Quedan 5 minutos. Si os parece, voy a ver el chat, a ver si hay alguna persona que tenga alguna cuestión que queráis que veamos de forma directa. Adriana pregunta, ¿hay posibilidad de que la parte que resulta condenada, o sea, que el laudo no fuera estimatorio para su pretensión, pague las costas de la otra parte? Por ejemplo, por un informe pericial que haya tenido que pagar la parte ganadora. Yo no lo he visto. Es que en realidad, en mi experiencia, que ya son casi 3 años participando como árbitro en la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, no ha habido ningún caso en el que haya un peritaje ni de empresa ni de trabajador como prueba en el conflicto. Pero podría ser, si es en equidad, podría ser perfectamente, podría ser que se decidiera que se hiciera así. En cualquier caso, Adriana, si te parece, lo voy a consultar y si me dejas un correo electrónico o me lo mandas a gabineteprl@cea.es, yo me comprometo a hablarlo con el jefe de servicio y presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía para darte una respuesta concreta. Pero entiendo que la respuesta sería sí y que siempre en equidad. Si tenéis alguna pregunta más. Bueno, pues no sé si he corrido mucho, es la primera vez que hago un webinar así tan directo. Espero que os haya parecido interesante a todos. Estoy a vuestra disposición a través del correo gabineteprl@cea.es o lgesa@cea.es. En cualquiera de los dos sitios me podéis encontrar, a través de la web, y estoy a vuestra disposición para que profundicemos en lo que necesitéis. Muchas gracias a todos. Si te parece, Juan Pedro, te doy la palabra a ti para finalizar la sesión y aprovecho para desearos un feliz año 2021, un deseado 2021 con vacuna y con una vuelta a nuestra vida cotidiana. Y muchas gracias, como siempre, por participar en las acciones que desarrollamos desde CEA.
Ahora, perdón, no tenía conectado el audio. Muchas gracias, Lola. Y nada más, bueno, dar las gracias de nuevo a los participantes por su presencia. Me falta, no veo no tengo la opción ahora mismo de compartir las votaciones. ¿Tú la tienes, Lola? Ahora, ya está lanzado. Es un pequeño cuestionario que les pedimos que cumplimenten para poder tener un reporte de las actividades que realizamos. Y nada más. Como siempre, darles las gracias bueno, como ha dicho Lola, tanto a través del canal que ya ha comentado, como a través del correo autónomos@ca.es, pueden pasarnos las consultas que consideren para que podamos responderlas. Muchas gracias y nada más. Despedimos el seminario. Un saludo.